Bueno, Julián, muchas gracias por venir a 2920, a este espacio en el que intentamos charlar de política con diferentes actores de la vida institucional o no de Río Negro. Y el concepto que nos guía es una vieja frase de un gran dirigente político argentino que decía: hay que hablar mucho de las ideas, poco de las cosas y nada de los nombres. Así que eso es el concepto que nos guía. En ese marco nos interesa hablar con vos. Sos un dirigente que tiene una larga trayectoria en el Estado, trabajando en la gestión del Estado, y ahora sos presidente del Congreso de la Libertad Avanza, acá en Río Negro, y a primera vista siempre estuviste vinculado a espacios peronistas en ese trabajo en el Estado, y la Libertad Avanza está liderada por Javier Milei, cuya visión sobre el Estado, recientemente en una entrevista en The Economist, dijo que siente un desprecio infinito por el Estado. Entonces, la primera pregunta era: ¿cuáles son los conceptos en común o que pueden unir aquella experiencia tuya en la gestión política del Estado y este proceso nuevo en un partido que, insisto, a primera vista parecen antagónicos? Te agradezco la pregunta. La verdad es que yo vengo de un peronismo de derecha, donde el Estado tiene que estar al servicio de la gente, no la gente al servicio del Estado para que el Estado esté al servicio de los políticos. Hoy lo vemos mucho en lo que era el gobierno nacional hasta el 2023, que bueno, vemos todas las causas que están saliendo a la luz, de que el Estado está al servicio de los políticos. Y se financiaba con el bolsillo de la gente. Y hoy vemos ese modelo en la provincia de Río Negro, seguir financiando al Estado al servicio de los políticos a través del bolsillo de la gente. Mi experiencia en el pasado fue en un partido justicialista de derecha, como te decía, con Carlos Soria padre, que era muy de derecha. Estuvo con Menem, con Duhalde. Sabemos su relación con el kirchnerismo histórica, sus grandes controversias públicas y en lo privado que tuvo. Así que realmente me siento muy cómodo en este espacio, y me sentí muy cómodo, por ejemplo, cuando una de las primeras leyes que salió es la disponibilidad del empleado público. Si usted, no sé si en ese momento estaba acá en Viedma, recuerda también lo que aconteció, porque fue una de las primeras leyes que cuando subimos con Carlos Soria se votaron en la legislatura, así como también la derogación de la ley anticianuro. O sea, todo lo que era desarrollo, producción y achique del Estado tenía que estar al servicio del ciudadano final. Así que realmente me siento muy cómodo en este Estado, porque en este Estado y en este gobierno, y con este gobierno y este espacio político, porque es un espacio, primero, que muy ecléctico, porque los espacios nuevos se nutren de gente que viene desde la apolítica y también desde otros espacios políticos. Nosotros vemos como referentes y como también jefes políticos a Karina Milei, a Martín Menem, a Lule Menem, gente que tiene un vasto transitar en la vida política de la Argentina, histórica, familiar. Así que realmente, como te decía, me siento muy cómodo en este espacio, porque por primera vez veo a alguien que hace las cosas que hay que hacer para que realmente el Estado esté al servicio de la gente, ¿no? Ajá, entonces encontrás puntos en común entre aquella propuesta o desarrollo político y programático de Carlos Soria y esto que propone Javier Milei. ¿Vos ves que hay puntos en común? Hay cosas que me sorprenden. Ya te digo, la ley de disponibilidad del empleado público que se aprobó en Nación es casi igual a la que habíamos hecho acá en la provincia, así que... ¿Cuál es el espíritu ahí? Es interesante. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cuál era aquella búsqueda de Carlos Soria? Entiendo que eras muy cercano, tuviste, digamos, roles institucionales muy importantes, de esa ley y esta que propone Milei. Ahí está el punto común en el espíritu. ¿Qué es lo que busca conceptualmente una ley? Porque acá en Viedma, bueno, vos lo notabas, lo marcaste. Alto quilombo generó. Sí, realmente, bueno, pero nosotros siempre, en ese momento, como ahora Milei, siempre dijo lo que iba a hacer. Y fuimos en ese momento muy votados en Viedma. Ahora Milei también fue muy votado. Siempre hemos ganado con esa propuesta, porque el empleado público de trayectoria, el tipo que labura, ve al que no labura, que está al lado, ve al que no va a laburar. Y realmente la ley, el espíritu de la ley es achicar el Estado de esos ñoquis.
Sacar del Estado esa lacra que lo único que hace son sanguijuelas que comen el bolsillo del contribuyente. Entonces, ¿quién puede no estar de acuerdo con eso? O sea, únicamente el vago, únicamente el aguiar, únicamente el tipo que vive el jefe de ATE, digo, para que... el ponerle representante de los trabajadores es el representante de los no trabajadores. Entonces, esa gente es la que puede quemar cubiertas. En una protesta como ayer del INTA que es un ente dedicado en definitiva al medio ambiente, al desarrollo productivo y demás, estaban quemando cubiertas. O sea, es una cosa increíble. Bien, es un gran punto. Voy a hacer una pregunta más porque me interesa, porque yo tengo una mirada sobre eso, sobre el Estado, sobre el tamaño del Estado, sobre el funcionamiento del Estado muy crítico, pero yo siempre parto desde una frase popular que me parece de mucha sabiduría, que dice el pez se pudre por la cabeza. Y a mí me parece que el problema en el Estado, insisto, su amplitud, su funcionamiento, es la degradación ética y la opacidad jurídica, y eso lo adjudico a los funcionarios políticos, que son aquellos que el gobernador pone a dedo para conducir el Estado, los que deberían bajar la planificación, no tanto en los trabajadores, que creo que son los que son el alma del Estado y los que le dejan la vida, porque el funcionario viene, se va a hacer sus cosas, siempre vinculado partidariamente a un tipo. Entonces, mi perspectiva es que la opacidad jurídica y la degradación ética derraman, entonces va pudriendo el funcionamiento del Estado, pero creo que el problema está en la dirigencia política, en el gobernador y sus funcionarios. ¿Vos cómo lo ves? Obviamente, pero también la persona que entra por la ventana al Estado y la persona que no va a trabajar es cómplice de eso. Okay. Nosotros en el Estado vemos eras geológicas por gobierno. Okay, sí. Ejemplo, el anterior director del PAMI de la provincia lo pasaron a planta permanente 2 años antes, por lo tanto hoy sigue estando como empleado de planta permanente. Nosotros a nuestros funcionarios de la Libertad Avanza, a todos le pedimos apenas asumen la renuncia. Apenas asume la renuncia a disposición. La renuncia a disposición, exactamente, porque es lo que hay que hacer, lo que tiene que hacer todo funcionario público. Es lo que hace el presidente también. Usted sabe que el funcionario que no trabaja, o sea, lo vemos diariamente con el presidente, como funcionario que no estuvo a la altura de la circunstancia y que, aún siendo amigos, como en los primeros casos del gobierno, no estaba a la altura de la circunstancia, no cumplía los objetivos programáticos del gobierno. Pose, por ejemplo, el que era jefe. Exactamente, y que sabemos que era y es un gran amigo, pero esto no es un viaje de egresados. O sea, esto es gobernar a favor de la gente, esto es tener la seriedad necesaria para entender que todo se financia del bolsillo del ciudadano común a pie, y aquel que uno tiene que ser funcional porque es funcionario público, ¿no? Voy a volver a una pregunta sobre Carlos Soria y el peronismo, y después quiero pasar al presidente y su vínculo con las provincias. Hay muchos que se autoperciben peronistas, que parecen como aferrados a un recuerdo nostálgico del triunfo de Carlos Soria, que marcó un hito en la provincia. Por supuesto, cortó la hegemonía radical, al menos en términos electorales, cortó la hegemonía radical, arrancó un nuevo gobierno, bueno, se reconfiguró rápidamente, por lo que todos conocemos. Vos fuiste parte central de ese proceso, del que lleva hacia el triunfo. Y me gustaría preguntarte, porque digo, estos nostálgicos que se autoperciben peronistas, reivindican ese triunfo, pero parecen no estar muy vinculados a los ejes conceptuales, programáticos, que llevaron a ese triunfo. Me parece que hay una distancia grande entre lo nominal y realmente donde está el valor de ese triunfo. Hay muchos dirigentes que se autoperciben que estuvieron en ese espacio y coyuntura y no lo estuvieron. Ese es el problema. Hay mucha gente, no lo estuvieron. No estuvieron en el proceso. De forma protagónica. De forma protagónica, y después creo que eso lo que conllevó es a que no entiendan cuál era esa dinámica. Un ejemplo, ninguno de los hijos estuvo en el proceso. No estaban en la mesa chica de estrategia política ni de gestión siquiera. Los hijos son Martín, Emilia y Carlitos. Exactamente. Quienes hoy tienen protagonismo político, que son Martín, no estaban en la mesa chica de tomas de decisiones. Y cuando uno ve que apenas fallece el padre, se abrazan con una persona como Parrilli,
donde Parrilli tenía, vamos a decirlo metafóricamente, prohibido el ingreso a la provincia. No podía pasar el puente de Río Negro en Neuquén porque el gringo decía, vos te metés en Río Negro y puede pasar cualquier cosa. Sí, digo, para los que no están al tanto, Parrilli es el ejecutor kirchnerista de la influencia política de Néstor y de Cristina en los territorios, sobre todo en la Patagonia. Con Martín y con Emilia. Sí. Exactamente, un tipo nefasto que no podía pisar la provincia. Entonces, eso conlleva a que te des cuenta, o que nos dimos cuenta muy prontamente que no entendieron nada de lo que estábamos hablando. Le pasó a ellos, pasó con el gobierno provincial que se fue denigrando y que hoy uno de los operadores principales del gobierno es Sartor. Fino Sartor, digamos, un histórico dirigente y funcionario radical. Exactamente, que hoy maneja hilos del Estado, entonces bueno... Por eso viste que yo decía, pasó medio Soria, el triunfo de Carlos Soria del peronismo, corta con la hegemonía radical, al menos en términos electorales, porque hay algunas continuidades que son más subterráneas. Al haberse muerto, pudieron continuar y se reconfiguraron y se reacomodaron. Bueno, y eso llevó mi alejamiento a los dos proyectos, ¿no? Es decir, Martín o Emilia son más kirchneristas o de centro izquierda, decís vos, y vos me habías dicho que Carlos era más de un peronista de derecha. Vos lo graficás, lo definís como un peronista de derecha. Totalmente. Ajá. Pero nosotros generamos un superávit de 20 millones de dólares en el municipio. Hasta te iba a preguntar, ¿por qué es un peronista de derecha? ¿En dónde lo ves? En esto, en que no se podía gastar más de lo que ingresaba, generar un superávit con un fondo rotatorio anticíclico para obra pública, porque sabía que en algún momento el tema de las hojas iba a terminar y que esta prebenda del gobierno nacional, a nosotros el gobierno nacional, como a todo el mundo, le hacía la prebenda de subsidiarle las obras, pero nosotros, para que el vecino no tenga esa mala gimnasia de no pagar las obras, nosotros las cobrábamos. Con eso generamos un fondo para obras, porque sabemos que en algún momento se iba a terminar, o sea, la plata se acaba. Qué interesante esto. Entonces, sabiendo eso, se generó un fondo de 20 millones que quedó en el municipio, que después lo gastaron para gastos corrientes y para personal. Entonces, bueno, era derecha por eso, porque era una persona pro fuerzas de seguridad. Era una persona que nunca le tembló, o nunca nos tembló, porque íbamos a la par, hacíamos las mismas cantidades de locuras que hacía él, porque estábamos a la par, de ir con una topadora y levantar un alambrado en un lugar que es el Club Náutico de Roca, donde un supuesto lonco había alambrado. Bueno, íbamos con una topadora y se terminaba enseguida. Llevábamos a los vecinos con malacates de topadora y levantamos todo el alambrado y primero levantamos, después hablamos, después negociamos. No era negociamos y vemos. La doctrina odardista no iba con... Bueno, por Magdalena Odardo, que es más ambientalista, más... no, ella es odardista misma, ¿no? Es demagogia pura. Ok. Bueno, es interesante la definición, me llama mucho la atención, no lo sabía, lo del fondo anticíclico, previendo que la locura de las hojas, $600 iba a acabar en algún momento, que me parece que es lo que... el error principal del kirchnerismo a nivel nacional, por eso el ciclo se terminó en 2011 claramente, cuando se caen las hojas. Muy interesante, me parece que más, voy a disentir con vos, me parece que es peronista Carlos Soria, no sé si de derecha o de izquierda, yo no le encuentro mucho sentido a los rótulos de izquierda, las categorías europeas para el peronismo, me parece que es la superación de eso, pero bueno, entiendo el punto. Me interesa hablar sobre el vínculo entre el gobierno nacional, entre Milei y los estados subnacionales, que ahora atraviesa, viste, por un momento bastante crítico, y yo creo que tiene que ver con esta reconfiguración o transformación que propone el presidente Milei en términos de la administración de los recursos, pero también una transformación en términos políticos, es decir, porque creo que rompe un poco con ese viejo paradigma de los consensos de la supuesta alta política y está más asentado en un decisionismo, si querés, un decisionismo central de lo que impulsa a él. En ese marco, vos sos el presidente del Congreso de la Libertad Avanza, formás parte de la mesa de los que toman las decisiones políticas. Me interesa saber cuál sería el modelo de desarrollo que propone la Libertad Avanza, teniendo en cuenta este vínculo que propone, o al menos que propone ahora el gobierno federal, que propone el presidente. ¿Cómo sería el vínculo también con el gobierno federal? Nosotros en nuestro espacio tenemos quien es la principal
apoderada en el sentido de que estuvo encomendada de generar espacio, que es Lorena Villaverde, que es el vínculo en territorio con el gobierno nacional, donde obviamente ella va a ser ahora candidata a senadora, y que es la representante de las provincias con el gobierno nacional, y siempre en su plataforma de campaña, ya aún antes del 2023, ella ya planteaba esto del RIGI, del desarrollo productivo, de darle el beneficio a las empresas para la instalación en todo el territorio rionegrino. Y creo que hoy, si vemos que más del 50% de los proyectos a nivel nacional del RIGI están plantados en nuestra provincia, si vemos la baja de la inflación, si vemos todas las mejoras que se están sintiendo en la macroeconomía, toda la inversión como el oleoducto, el gasoducto, los buques de licuefacción, creo que no hay mejor desarrollo que eso del gobierno nacional en la provincia. Ahora, si esperamos que la relación sea ir a pedir plata, golpear la puerta como se hacía antes, para subsidiar a un Cristóbal López por más de 4.000 millones de pesos, para pagar a periodistas prebendarios por más de 2.500 millones de pesos. Ustedes saben que los medios públicos no son públicos, son los medios a disposición del gobierno provincial para generar un relato, y es así, o sea, no me lo puede debatir nadie, porque nunca nos invitaron, nunca sacaron una gacetilla nuestra, nunca es un medio totalmente hegemónico. Y bueno, hoy están inyectándole más de 2.600 millones de pesos a Canal 10, a los medios públicos, entre ellos 2.600 millones de pesos que mensual para sueldos, sí. Sale, cuesta eso. Hoy le están haciendo un rescate porque obviamente no se puede autofinanciar. Entonces, ¿para qué necesita la plata del gobernador? Vos, tío, estás hablando de algo que sabes porque fuiste parte del directorio o Sí, presidente del directorio de Canal 10. Sí, exactamente. Entonces, el problema es el para qué siempre. ¿Para qué quiere? Para seguir manteniendo una estructura vetusta donde vemos que el gobierno de golpe, cuando se pelea con el gremio UNTAR, de golpe se dieron cuenta que pedían más licencias de las que realmente correspondían. De golpe, por hora milagrosa, cuando es una práctica totalmente sustanciada en el tiempo que se llevó a cabo, todo lo que perdió la provincia por no hacer lo que había que hacer, pero que lo hicieron porque se pelearon con el gremio, no porque hacer una buena gestión. Los organismos públicos de control es un delirio la cantidad de plata para nada. Cuando el Tribunal de Cuentas de la provincia, que tiene como 1.000 empleados, la Fiscalía de Investigación Administrativa, ¿cuándo ejecutaron algo a favor del contribuyente final? Nunca. Siempre están a favor de generar más caja para el gobierno provincial. Entonces, ese modelo es hoy, que obviamente en cabeza de nuestra referente, que es Lorena Villaverde, estamos poniendo lo que no hay que hacer. Está exponiéndolo todos los días, y a cada uno de nosotros, inclusive a ella, ya vivimos esta degradación institucional en el trayecto hasta el 2011, cuando el radicalismo, luego de 28 años, como decís, el pez se pudre por la cabeza, se empezó a podrir, y bueno, y hoy estamos esperando cualquier cosa, cualquier respuesta y cualquier vuelto a una denuncia pública que uno haga, porque sabemos que tienen los medios amigos de los rosarinos, que tienen los medios públicos. Entonces, Sí, coincido. pero eso, el electorado, cuando el electorado hay vientos de cambio, podés hacer lo que quieras hacer, pero la gente, vos lo ves en los comentarios, cuando hablan de la ruta, por ejemplo, los comentarios, y no son trolls, no, son José Fernández con nombre y apellido y un poco más de dirección. Entonces, bueno, creo que ya este es un proceso acabado en la provincia, como lo fue en el país. Obviamente está ocurriendo lo mismo que pasó en el país. Bueno, la próxima pregunta iba dirigida a eso. Ya me hiciste la síntesis. Vos decís que el proceso de Juntos Somos Río Negro está finalizado. Bien, porque la pregunta era, ¿cuál era tu evaluación del largo proceso? Porque son 14 años, porque a veces a mí me llama mucho la atención cuando desde Beretilnec y sus... No hay muchos alfiles o espadas mediáticas para hablar, porque ninguno está preparado. Puede ser Facundo López, puede ser Pesati. Analizan la realidad desde un lugar de comentaristas, no como que hace 14 años que sos el responsable de administrar los recursos. Entonces, la pregunta es por eso, es por un largo proceso de 14 años. ¿Cuál es tu evaluación global de esto? Y también de Beretilnec como gestor y como político. Yo haría una disociación. Primero, en Juntos Somos Río Negro, diría, y sus socios. Ajá. Siempre tuvo socios circunstanciales, fueron muy inteligentes electoralmente. Otras no. El Gran Acuerdo creo que fue un error.
pero bueno, es un problema de ese espacio político. Esta cosa que hicieron en el 23 con el peronismo, Claro, con el kirchnerismo, con de el Doñate. kirchnerismo, pero bueno, pasa porque hay muchas cuestiones encontradas entre el kirchnerismo y Juntos Somos Río Negro. Entonces hoy otro periodista le hacían a Loren la pregunta de quién es la oposición a la Libertad Avanza en Río Negro, con quién vamos a polarizar, y la verdad es que es todo lo mismo. Uno ve enfrente y es todo lo mismo, porque hablan de lo mismo. No hablan de propuestas, nosotros estamos hablando del RIGI, de la cuestión productiva, de la línea sur, de la minería, porque son todas leyes que promovió, si no hubiera promovido el gobierno nacional no se daban en la provincia, y lo único que proponen del otro lado, sea quien sea, es no votar las cosas de mi ley. Con la diferencia que un espacio sí termina acordando y otro no, pero el discurso es el mismo, no hay una propuesta. Y en cuanto al gobernador, creo que tiene muchos años de andar en el cargo, y que como todo espacio político que no hay un recambio, termina encerrado en sí mismo. Entonces, encerrado en sí mismo. Encerrado en los mismos funcionarios, las mismas personas. Sí. Fabián Gatti es un ejemplo de eso, creo que hizo de todo, le faltaba barrar los pisos, eso no lo van a hacer, no, por supuesto, pero fue de todo. Entonces, creo que como todo proceso, por eso digo, lo veo muy similar al proceso, es muy análogo al proceso 2009-2011, diría yo. ¿Vos ves un desgaste parecido a aquel del radicalismo? Sí, con todas las artimañas artoristas, esas de que no puedo controlar lo macro del electorado, porque decimos algo del pavimento y salen todos a matarnos, van a la chiquita. ¿Y qué es la chiquita hoy? Nosotros tenemos muchos referentes, muchos enlaces en cada localidad, en cada lugar donde damos la batalla cultural, y hay una persecución fuerte. ¿Una persecución fuerte? Sí, claro, cuando vos no podés matar lo macro, vas a lo micro. Entonces es más fácil voltear jugadores que voltear un proyecto. Como para amedrentar nomás, pero ya estamos acostumbrados, tenemos... Sí, sobre los dirigentes me decís vos. Sí. Porque también lo que noto yo, no sé si vos tendrás alguna visión sobre esto, es una persecución sobre los trabajadores, sobre las mismas personas que están en el Estado, que forman parte. A mí yo hablo mucho, me lo dicen mucho, toda la información, porque viste, hay muchas cosas acá dando vueltas, toda la información que tengo yo de las cosas que suceden en el gobierno es porque me contactan por Instagram, me cuentan, me piden reserva, cosa que por supuesto, esto sí, me ciño al periodismo, la reserva de las fuentes es inviolable, pero me cuentan lo que le pasa a ellos cuando comparten una publicación o cuando quieren levantar un poco la voz, cuando no están de acuerdo. Hay una persecución que tiene que ver con el poder del Estado, tirándosele por la cabeza con la amenaza de echarte, las condiciones de trabajo a las que te someten. Y eso me parece que es gravísimo. No forma parte de las agendas de los debates, porque como bien decías vos, están todos cooptados, la pauta y los sobres son una cosa terrible, sin medios, con visiones alternativas, no hay debate, pero de esto no se habla. Y esto es igual de grave que la presión que ejercen sobre los dirigentes, peor todavía, porque son tipos y tipas que laburan, nada más, que no pueden expresarse. Me parece que eso es un riesgo para la provincia. No sé si vos tienen una visión al respecto sobre eso. Tenemos una visión porque, ya te digo, hay muchas personas en nuestro equipo que lo están padeciendo de muy mala manera. Obviamente, nosotros con el andamiaje que tenemos de trayectoria política y demás, le explicamos que va a ser así, que es parte de la desesperación y que en política es una rueda, ¿viste? Vos a veces estás arriba y a veces estás abajo. Entonces, a veces hay que ser paciente, esperar, porque obviamente hoy hacer algún reclamo administrativo es imposible porque está todo al servicio del poder, pero bueno, con el tiempo eso lo arregla. Se rompe electoralmente, se puede, digamos, la llave para romper con el paradigma de administración del Estado que ejerce Juntos Somos Río Negro. ¿La llave electoral es el camino? ¿Con eso alcanza para transformarlo? No. Porque entiendo. Okay. No, es la batalla cultural. La batalla cultural. La batalla cultural en cada institución, cuerpo colegiado, club de barrio. Sabemos que esto trasciende a un gobierno, es una cuestión social de la sociedad. Sabemos que en los cuerpos colegiados, colegios de
médicos, bueno, vimos lo que pasó con la estafa IPROS, o sea, la corrupción está enquistada en todos lados, entonces es muy grande la batalla que hay que dar y se necesita gente que esté capacitada y que tenga ganas de darla también, porque vemos un presidente que tiene que tener muchas ganas de darla más allá de que alguno le critica la forma, no forma, pero tenés que estar en ese lugar tomando esas decisiones y bueno, nosotros estamos haciendo a nivel provincial, por eso siempre cada vez que hacemos algo decimos, ¿cuál será el vuelto? ¿Con qué balde de mierda te van a tratar de tirar, de opacar? Porque es lo único que tienen. Pero la gente no lo compra hoy. Por suerte quien lidera este espacio y este proceso que es Lorena Villaverde, tiene, iba a decir algo que no tienen las mujeres, pero tiene muchas agallas, sí, claro. Y no le importa nada. No le importa nada porque sabe lo que son, cómo son, lo que hacen, cómo lo hacen. Y el objetivo es transformarle la vida a los rionegrinos. Bueno, la nombraste a Lorena varias veces, claramente es la líder del partido, del espacio. Sí. Y es la presidenta del partido. Claro, y va a encabezar el tramo de senadores. Tal cual nos pide la dirigencia nacional, quienes encabecen los tramos o quien encabece el proyecto son... ¿Quién es la dirigencia nacional que te pide eso? No, nosotros... ¿Karina Milei es el grupo ahí o...? Karina, Martín, Lule, o sea, okay. hay un designio nacional que es un hecho, es una confirmación de que quienes encabecen las listas de la Libertad Avanza en todo el país, no Río Negro, no es que porque somos especiales, tienen que ser personas que hayan estado en la etapa de formación de la Libertad Avanza. Okay. Por una definición política, digamos. Entiendo. ¿Y cómo está ese proceso? Porque también tienen ese mandato de encabezar con aquellos que forman la Libertad Avanza, pero también el de sumar a las expresiones que tienen o le asignan legitimidad al presidente y quieren estar. ¿Cómo está ese proceso? Porque hay actores importantes, otros con menos visibilidad, pero bueno, todo suma. Todo suma y más teniendo en cuenta de que tiene un proceso abarcativo, un proceso que muestra al electorado rionegrino, que este es un espacio con una perspectiva de poderle cambiar la vida pronto a los rionegrinos. Nosotros tenemos que generar, esta es la piedra fundamental para un proceso acá de a 8, 10, 12 años, donde este sea el espacio que tenga las herramientas y muestre la voluntad de hacer todo eso que estamos hablando, ¿no? De ir contra las cajas, contra todos los curros del Estado, y con gente potente de que no tenga miedo de enfrentarse a esas circunstancias. Okay. Voy a romper un poco el concepto que es hablar mucho de las ideas y nada de las personas. Te voy a preguntar 2 o 3 nombres. Dale. Porque son los que circulan. Se habla mucho de Aníbal Tortorielo porque fue candidato a gobernador en el 23, supuestamente tiene un caudal de votos o buena imagen, bla, bla, bla. ¿Cómo está el vínculo con él? ¿Cómo viene ese tema? Muy bien, hay diálogo permanente. Es una persona, como vos decís, que ha colaborado mucho en diputados acompañando las ideas de la libertad, así que hay un diálogo permanente y seguramente va a acompañar este proceso, ¿no? Formando parte de las listas, digamos. Va a acompañar el proceso de cambio. Veremos lo de las listas porque depende de muchas cosas, hasta de él mismo. De él mismo. Claro. De sus decisiones personales, pero es una persona que se puede involucrar tranquilamente en esta etapa de transformación de Río Negro. Otro espacio que me interesa preguntarte es sobre el PRO en Río Negro, porque en el proceso que derivó en Milei presidente fue importante, el vínculo con Macri, parece que hay muchas ideas en común, hay acompañamientos. ¿Cómo está? Lo que pasa que lo que hay entre medio de eso es la elección en Cava, en la que, según mi perspectiva, lo que parecía era que el mileísmo y el macrismo, es un reduccionismo, pero para que se entienda, se disputaron la supremacía o la hegemonía para armar el tramo electoral de lo que venía. ¿Cómo está el vínculo con el PRO? ¿Cómo lo llevan? Y con Juan Martín, que es el presidente. Juan Martín es amigo, conocido histórico mío, hay muy buen diálogo. Los dos roquenses son. Los dos vecinos roquenses, transitamos también parte de nuestra vida política juntos, pero bueno, esto es política. Hoy el PRO, una cosa es el PRO a nivel nacional, donde ha hecho un acompañamiento muy fuerte de las ideas del presidente Milei, siempre con sus tamices, pero lo ha hecho. Otra es la historia del PRO en Río Negro. Es una historia disociada a lo que es el PRO a nivel nación, que hoy está en una posición y en un lugar que podría
dar un paso y acompañar las ideas de la libertad para esta construcción superadora. Así que hay buen diálogo, sí, hay diálogo. Ahora, la lista son de 4 personas con posibilidad de entrar y es finita. Ahora, el acompañamiento no siempre puede ser de una cuestión electoral, siempre puede haber acompañamientos programáticos. Ayer a la tarde nos juntamos con los radicales de Buena Madera, los no sartoristas en Chuele. Se juntó la presidenta del partido, estuvo en esa reunión y bueno, y nos va a acompañar en esto, en un acuerdo programático a futuro, ¿no? Para transitar este camino de desarrollo de la provincia a futuro. Ok, sin apetencia electoral. Sin apetencia momentánea electoral. Ajá. ¿Hay algún nombre que podamos conocer de eso? Genoveva, Machado, sí, muchos. Okay. Fue un adelanto porque estamos terminando el comunicado en conjunto. Gracias. Así que va a salir comunicado en conjunto. Sí, con foto. Interesante. Bueno, el UCR no sartorista, de Buena Madera. Bien, entiendo. Histórica. Entiendo, muy bien. ¿Y vos también tenés un perfil para poder encabezar en términos electorales y tomar esta visibilidad? ¿Te lo planteás para este escenario, para el futuro? No me lo planteo en este momento, pero en política no es lo que uno quiere. En política muchas veces vemos muchos dirigentes que quieren ser algo y no llegan porque no. Y hay otros que no lo quieren, porque me ha pasado en la vida política de dirigentes que no querían estar en un lugar y terminaron estando en un lugar y la rompieron. Así que en política por eso son coyunturas. Cuando digo Lorena Villaverde va a encabezar el Senado es porque tiene 4 patas, cola, hace guau, es perro. Es una definición ya que se cae de maduro por todas las definiciones políticas que se fueron dando, que va a ser Lorena Villaverde. Pero no es que hasta el día de hoy nunca la habían escuchado a ella o la van a escuchar decir no, yo voy a encabezar Senado, como otros dirigentes dicen yo si no voy primero acá, y entonces no, pues ahora primero o segundo, no. La especulación electoral. La especulación electoral no existen, pero bueno, en política uno nunca sabe dónde va a estar. Igual soy más ejecutivo, por eso no. Por eso te preguntaba, tu rol mi perfil es más ejecutivo. Ok. Va a ser interesante porque va a estar Lorena Villaverde, va a estar Martín Soria, lo acaban de confirmar, sí. Y vienen teniendo unos cruces tremendos. El diputado, yo creo que pasando un poco la línea de lo que a todos nos hace ruido en las tripas, porque son 2 diputados nacionales y a veces las cosas, o en esos puntos se fue a la mierda, así que bueno, va a estar interesante desde ese lugar. Me falta, quiero saber quién va a acompañar a Lorena Villaverde, porque vos me hablás de 4 lugares a entrar. Hasta el 16, a las 23:59 eso va a estar abierto. ¿No? Nosotros sí vamos a estar en una sesión de congreso partidario permanente del 7 que cierran las alianzas hasta el 16, porque vamos a refrendar la lista de unidad que tengamos con el congreso como lo pide la Junta Electoral. Pero bueno, estamos en esa construcción, ¿no? Nosotros no es una construcción personal de nadie, es una construcción de un espacio donde el rionegrino mire a un lugar y diga, ese es el lugar que va a hacer que nosotros nos mejore la calidad de vida. Entonces en eso no tiene que ver, como vos decías, con los personalismos, sino con las ideas y lo que uno pueda transmitir de qué quiere hacer. Por eso espero que tanto Martín Soria como quien sea, si es Facundo, Sati, muestren ideas de lo que quieren hacer, no esto de ser anti algo, anti persona, anti presidente, sino que digan, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir subsidiando del bolsillo de los contribuyentes tal cuestión. Bueno, eso es una definición, la gente puede elegir o no, que nos llevó hasta donde nos llevó, bueno, pero es una definición. Entonces espero que se circunscriba eso. Ahora, si quieren otro tipo de juego, acá estamos, dispuestos. Bueno, el kirchnerismo parece que lo no le tenemos miedo. El frente anti-Milei, con lo cual ya sabemos, y lo que sea verde, que me parece peor incluso, ¿sabes por qué? Porque ni se animan a mencionarlo a Milei. El gobernador dice el gobierno es por elipsis, porque sabe que por ahí comparten el electorado, o hay alguna cosa que no quiere perder el electorado. Me parece bastante cagón, para decirlo como decimos acá a la vuelta en el barrio San Martín. Digamos, me parece que no vas a encontrar el debate de ideas. En eso Alberto es muy inteligente. Sí. En la cuestión electoral ha sido muy inteligente, no creo en las últimas elecciones y no lo estoy visualizando ahora, pero nunca hay que dormirse. Bueno, porque... lo último es bueno el pie que me das, porque mi evaluación personal es que Juntos Somos Río Negro y el gobernador tuvieron una muy mala gestión, creo que es un muy mal gobernador.
Pero creo que en el campo político, y sobre todo en el campo electoral, Bretilnec siempre fue muy superior que sus rivales, hasta acá. Siempre fue muy superior. Por eso, cuando vas a elecciones, el pueblo elige, el pueblo es el soberano y tiene siempre razón. ¿Cómo ves ese planteo ahora? ¿Ves una superioridad política electoral para este proceso específico? Yo lo que creo es que somos pocos, nos conocemos mucho, todos ya sabemos cómo operan, y siempre decimos en nuestro espacio, nosotros tenemos la meta ya, como los caballos, las orejeras, y tratan de susurrarnos todos al oído que este dijo tal cosa, o sea, siempre operan para tratar de romper lo que uno pueda construir como esa alternativa electoral, pero no entramos en esa. Nosotros tenemos muy claro dónde vamos, lo que queremos, que digan lo que quieran, que hagan decir a la gente lo que ellos quieran, pero no nos importa porque sabemos a dónde vamos a llegar, que es ser una alternativa real para los rionegrinos. ¿Crees que puede haber una alternativa vinculada al presidente, vinculada a sus ideas, que no quede adentro del armado que encabezan ustedes? Salió ayer un spot muy claro donde las ideas de la libertad son las del águila, lo dice el presidente, y todo lo demás es creación de Juntos Somos Río Negro. Bien, ¿estamos hablando de Rivero o no? Todo lo demás, no hablo de personas, todo lo demás que se autoperciba libertario y que no esté dentro de la Libertad Avanza es una creación. Por eso es una de las tantas creaciones electorales que ya todos conocemos, que te creo algo para tratar de robarte, hago una bajada a un medio diciendo que un dirigente que vos podés sumar diga algo que a vos no te guste para que vos rompas. Sí, claro. Listo, no entramos en eso. Bueno, Julián, Un gusto. muchas gracias por venir, un gustazo y que se repita. A disposición. No.